Señor y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Padre, por la oportunidad de poder estar aquí reunidas, recibiendo tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es como refrigerio, un alimento maravilloso, eres el pan de vida, Señor. Y con tu palabra nosotros podremos crecer espiritualmente día con día. Te agradecemos porque nos has permitido dejar como testimonio viviente la Escritura, Señor, para poder conocerte más, para poder entenderte más y sobre todo amarte más, aún con los ojos cerrados, con esa fe que necesitamos, Señor, creerte y creer en todo lo que está escrito y todo lo dicho por tus profetas y todo lo que sucedió en la vida de Jesús, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre y estamos en un proceso, Señor, que nos vas a llevar mano a mano, despacio, paso a paso, por un camino maravilloso hasta la plenitud tuya, hasta que lleguemos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están en este estudio, Señor, las que van a llegar más adelante. Protégelas, bendícelas con tu poder, Señor, que en cada hogar caiga ese rayo de luz que protege, que auxilia, que ayuda, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Creemos en ti por los siglos de los siglos eternamente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Entonces aquí voy a compartir y vamos a ver la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Sí se está viendo, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Sí. Sí, ya se ve, Mechita. Bien, entonces nada más les pido que apaguen sus micrófonos, por favor, porque yo ya no las puedo ver. Muy bien. Bueno, pues aquí esta epístola de Segunda de Corintios es hermosa, es consuelo en medio de la tribulación. Entonces, Pablo, como lo hemos visto durante toda esta epístola de Primera de Corintios, Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Siempre tuvo muchísima oposición. Recordemos que Corinto era muy próspera comercialmente y que practicaban juegos atléticos llamados istmicos. Entonces eran este tipo de juegos y ellos celebraban ahí precisamente en el istmo de Corinto en honor de los dioses Poseidón y también de la diosa que Afrodita, que ellos también confiaban totalmente en ellos y hacían cantidad de cosas. Entonces, al rendir culto a la diosa Afrodita, era una gran atracción, o sea, venía muchísima gente a esta ciudad. Esta diosa está relacionada con el amor, la belleza, el sexo y la lujuria. Y en el templo de las sacerdotisas practicaban sexo, la prostitución sagrada como método de adoración a esta diosa. Su moral, como ya lo hemos venido diciendo, estaba totalmente deteriorada. Imagínense cuánto trabajo tenía por delante Pablo, ¿verdad? Entonces, el término para ellos, ya lo hemos oído, es que se habían corintianizado, como de Corintios, ¿verdad? Bueno, en esta segunda carta a los Corintios vamos a estudiar donde Pablo presenta su defensa de su apostolado en virtud de que falsos maestros se habían infiltrado precisamente para atacar su trabajo. Era un trabajo que Dios le había encomendado, ¿no? Entonces, esta carta es la más personal y autobiográfica de toda la escritura paulina. La carta que más muestra las emociones del apóstol, en donde él habla de sí mismo, de sus sufrimientos y padecimientos y de las muchas cosas que le tocó afrontar.
Entonces él la inicia presentando a Dios como el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Aquí por eso le puse consuelo en medio de la tribulación. Él da ese consuelo en medio de cualquier tribulación o problema que pudiéramos tener, y así lo hacía con este pueblo que era pues bastante complicado hablarle de un Dios, ¿verdad? Si ellos estaban en el mundo, totalmente en el mundo, ¿verdad? Aquí vemos cómo vamos a ver en los primeros versículos cómo se exhorta a ir directamente al trono de la gracia para obtener misericordia y el socorro cuando en tiempos de dificultad. Cómo él sufría, cómo él vivía y cómo él sabía que iba a morir, ¿no? Y bueno, recordemos al apóstol Pablo. A mí me gusta mucho leerlo porque aprendo tanto de él, ¿verdad? Cómo habla del sufrimiento, porque él supo lo que es sufrir, ¿no? Entonces, él realmente fue forjado en la escuela del sufrimiento, ¿no? Y bueno, una pincelada histórica, aquí es donde él hizo su segundo viaje, el apóstol Pablo, y bueno, él llega a Tesalónica, por aquí está Tesalónica, y entonces él fue perseguido por los judíos. Solamente pudo estar ahí por 3 días de reposo por la persecución, sale de Tesalónica y baja aquí, a Berea, aquí en el sur de Tesalónica. Entonces, cuando los judíos precisamente de esa ciudad de Tesalónica se enteran que Pablo había llegado a Berea, fueron a hacerle la vida imposible. Deja Berea y baja a Grecia. Y entonces ahí fue ridiculizado de una manera tremenda y no fue escuchado. Había en ese tiempo unas escuelas que eran las más populares de la ciudad, que eran los epicureos y los estoicos, y ellos pensaron que Pablo era solamente un palabrero, pero sin embargo le permitieron hablar y exponer sus enseñanzas aquí en el Areópago. Los epicureos era una doctrina filosófica en la que una de las principales ideas era el placer, que constituía el bien supremo y la meta más importante, que era la vida tranquila. Esta filosofía se basaba en la doble necesidad de eliminar el temor a los dioses, pero también el temor a la muerte. Era una actitud que evitaba a la persona tener dolor, pero por otro lado, también se buscaba el placer y el disfrute en todo lo que hacían. Estaba medio confuso, ¿verdad? Bueno, y por otro lado, los estoicos no concebían la felicidad sin la libertad. Epicteto decía que la felicidad no consiste en desear cosas, sino en ser libre, y que la moral se resume y condensa en vivir y obrar conforme a la razón y a la naturaleza, y que la virtud no es un medio, sino un fin. Era sufrir, no importaba sufrir, pero no se podían quejar. Entonces Pablo, al estar en Atenas, envía a Timoteo de regreso a Tesalónica por hay mucho ruido. ¿Saben qué? Es que estaba desconectado aquí estaba conectado el micrófono de Mili. Bien. Muy bien. Continuamos. Entonces, como les comentaba, Pablo, al estar en Atenas, pues estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica, entonces envía a Timoteo. Y luego Pablo baja aquí a Corinto después.
ahí baja a Corinto y ahí es en donde planta la iglesia y permanece ahí por 18 meses. Esto, bueno, ya lo habíamos visto cuando empezamos con Primera de Corintios, pero yo quería a recordar un poquito todos estos datos, ¿no? Durante esta carta hemos visto, durante todo Primera de Corintios hemos visto cómo siempre la predicación estuvo acompañada de oposición, dentro y fuera de la iglesia. Normalmente Pablo regresaba a Antioquía, hasta por acá él regresaba, de donde salía cada viaje misionero. Él iba y hacía su reporte de todo lo ocurrido, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, vamos aquí a la siguiente diapositiva, en donde leemos que dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Aquí el versículo, en este versículo que estamos leyendo, Pablo se identifica como apóstol, y a Timoteo también lo menciona, ya que él tomó parte importante en la fundación de esta iglesia, ¿no? Hay algo bien importante. Pensemos en quien escribe un libro y pensemos también en quien escribe una carta. El libro tiene una audiencia en general. No sabemos quién lo va a leer, ¿verdad? Pero una carta está dirigida directamente a un grupo de personas y que tienen ciertas condiciones y características muy particulares y que son conocidas por quien escribe. Entonces esa es la carta que él pues está escribiendo precisamente a ellos, ¿no? Bueno, y aquí en el versículo 2 leemos cómo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta era una forma tradicional para iniciar de Pablo, en donde incluye siempre a Dios y a Jesucristo. Y en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí Pablo hace la presentación bendiciendo al Consolador. Entonces, aquí Pablo bendice al Consolador por lo que hace en el tiempo presente, ¿verdad? Lo presenta como el Padre de misericordia, el Dios que consuela, ¿no? Entonces aquí dice, permítame, aquí en Primera de Pedro 1:3, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí también Pedro está haciendo énfasis, ¿verdad? Que se bendice a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y que está lleno de misericordia, ¿no? Entonces, esto es hermoso porque se relaciona la Biblia de una y de otra manera, ¿no? Aquí en Santiago 1:18 también dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces, si somos primicias de sus criaturas, vamos a este versículo sabiendo que Él es un Padre de misericordia, de toda consolación, y que va a estar siempre con nosotros, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar al pendiente de todo lo que nosotros nos esté pasando, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Qué hermoso, ¿no? Aquí está muy relacionado con dar de gracia lo que de gracia has recibido. Nosotros recibimos la consolación de nuestro Padre, ¿verdad? En nuestro Padre y de Jesús, en todas nuestras tribulaciones, en todas las situaciones que vengan. Pero ahí nos está forjando, nos está dando a entender que también nosotros vamos a consolar a los que están en cualquier tribulación, ¿no?
Y aquí también dice el versículo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Aún en nuestra tribulación Él nos prepara y también vamos a ir a consolar a los demás. Es bello cómo Dios trabaja, ¿verdad? Muy bien, vamos a esta otra diapositiva en donde dice el Salmo 103, 17, perdón, que dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, porque los versículos anteriores hablan de la misericordia, de la consolación, ¿no? Entonces aquí dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Verdad? Aquí en este salmo se presenta como algo que va de la eternidad hasta la eternidad, de la eternidad pasada, de la eternidad de siempre, hasta la eternidad, ¿no? No ha habido momento alguno en donde Dios no haya sido misericordioso. Y cuando Él obra, ¿cómo lo hace? En misericordia. En misericordia. Aquí el Salmo 108:4 también habla de esto. Dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Imagínense, este salmo, y pongámonos en esto, dice, más grande que los cielos es su misericordia. O sea, es algo que a veces no podemos entender, ¿verdad? Pero así dice este salmo hermoso, dice, y hasta los cielos tu verdad. ¿Cómo agradecerle? O sea, en oración y siempre en alabanza a nuestro Señor por todo lo que nos ha Él dado, ¿verdad? Entonces aquí en donde está hablando de la consolación, precisamente el consolar es para claseos y es venir a estar al lado de otro, aliviar el dolor del otro y apoyarlo en medio de su dolor, así como nosotros estuvimos aliviados de parte de Dios o de alguna otra persona, nos apoyaron en medio de nuestro dolor. ¿Para qué? Para fortalecer a esa persona, porque nosotros ya fuimos fortalecidos. Esa es la manera como Dios va forjando, cómo va formándonos, ¿no? ¿Para qué? Para que así hagamos frente a nuestra dificultad y ayudemos a los demás a hacer frente a la suya, ¿no? Así es Dios y así debemos de ser nosotros, ¿no? Recordemos que el consolador que se está hablando aquí en estos primeros versículos, viene a nuestro lado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Me ayuda y te ayuda en tu dolor, en nuestro dolor, y nos ayuda a sobreponernos en la dificultad y a enfrentar cualquier situación. Y Él nos motiva. ¿Para qué? Para que lo podamos lograr, ¿no? Él, el Espíritu Santo, es el consolador, ¿verdad? Y es capaz de traer alivio a ti y a mí en nuestro dolor. Es alguien capaz de perdonar mi pecado, de restaurar lo que había sido dañado, a fortalecernos si estábamos débiles, y luego nos trae gozo en nuestra alma que estaba abatida. Pero sin embargo, estando nosotros con Él, con el Consolador, con el Espíritu Santo que tenemos, podemos sentir esa compañía cuando nos sentimos solos, abatidos, en tribulación, tristones, ¿no? Él es alguien que te puede y me puede dar esperanza cuando estamos desalentados. Él es el Padre de toda consolación, ¿verdad? Y venimos nos arrodillamos y hablamos con Él, y ahí es cuando Él viene y nos da todo absolutamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos al siguiente, permíteme, al siguiente versículo que dice, 5, permíteme un momentito, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, lo que acabo de comentar, ¿verdad?
Dice el 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Imagínate, si estamos atribulados, si estamos pasando por prueba, es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados, dice el versículo, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, estos versículos se refieren al sufrimiento del cristiano, de la persona creyente, que hemos abrazado la cruz de Cristo. Y en estos 2000 años han abundado en la vida de los hijos, de nosotros los creyentes, su gracia, porque la tenemos, ¿no? Entonces es algo maravilloso y lo vemos aquí, ¿no? En 2 de Corintios 4:10, que luego veremos más adelante, donde dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso es tan importante ir a la palabra, porque ella es la que nos va dirigiendo y abriendo el camino para poder ir adelante, ¿no? Entonces, el versículo 1 de Pedro también está relacionado con esto, porque dice, amados, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros sabemos todo lo que padeció Cristo, lo acabamos de recordar, que siempre lo estamos recordando, pero ahora en Semana Santa, ¿verdad? Ahí muchísimos miles de personas estuvimos recordando los padecimientos de nuestro amado Cristo, ¿no? Pero ahí nosotros, dice este versículo, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. A veces la gente dice, ¿cómo me puedo gozar si estoy en tribulación? Bueno, precisamente porque sabemos que si Cristo padeció y nosotros estamos pasando por esa prueba, vamos a aumentar nuestra fe, nos vamos a fortalecer de una manera maravillosa, y así es cuando viene el Consolador y nos consuela, pero también nos ayuda a salir adelante. Y además aquí dice que nos gocemos, porque somos participantes de los padecimientos de ¿quién? De nuestro Cristo. Y tenemos que gozarnos con alegría, porque somos sus hijos, porque estamos siendo enseñados, ¿no? Es hermoso, porque aquí dice que en estos dos versículos que vamos a ser atribulados y que vamos a ser afligidos, pero recordemos las aflicciones de Cristo, para que también por nuestro Cristo venga la consolación. Muy bien, aquí en Gálatas 6, versículo 17 dice, fíjense, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nosotros sabemos todo lo que también él padeció, ¿no? Las heridas hechas por sus perseguidores, ¿verdad? Entonces aquí en ocasión, permíteme tantito. La vida de Pablo la vemos también en la historia de Daniel, de Job, de Abraham, en donde él tenía todos estos padecimientos, pero Dios estaba con él. Estaba con él, como también estuvo con todos estos hombres que dictan la palabra, pero de cualquier manera tenemos que aprender de ellos, porque estos hermanos en la fe, ¿verdad? Estaban como Daniel, como Abraham, como Job, siempre sabiendo que Dios estaba con ellos y dándoles ánimo a ser pacientes en la aflicción, sobre todo cuando aparentemente Dios estaba ausente, ¿no? Pero ahí es en donde está la consolación de Dios para sus hijos. Es lo mismo que hace contigo y conmigo.
Y este verso es impresionante en Gálatas, porque dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿no? Entonces, en ocasiones, nosotros no sentimos la consolación de Dios y su abrazo cuando estamos afligidos. ¿Por qué? Porque ponemos estas murallas que nos cubren, porque estamos llenos de temores y nos creemos totalmente en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Entonces estos temores en los que estamos hacen que se levanten estas murallas y vamos caminando con ese temor que nos debilita espiritualmente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esos temores nos impiden que Dios nos fortalezca en la prueba o en esa dificultad. Recordemos que tenemos que pasar por todo esto porque Dios está tratando con nosotros para formarnos a su imagen y ser testimonio. Entonces tengamos mucho cuidado porque cualquier situación en nuestras emociones de veras pueden frenar la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos levantando una muralla y otra y otra y otra tan alta que la verdad entonces nos vamos a venir a debilitar porque dejamos entrar muchas situaciones que no nos permiten, ¿verdad? Gozarnos en la prueba sabiendo que vamos a salir adelante, así como nos lo mostró nuestro amado Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Fíjate, la esperanza respecto de ti y de mí, así como de los de Corintios, dice, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí es el cuerpo de Cristo ayudándonos unos con otros, porque Pablo habla de su esperanza respecto a quien estaba escribiendo la carta, ¿no? Y así él también dice, como ustedes y yo, dice Pablo, somos compañeros en las aflicciones, pero también en la consolación, ¿verdad? Muy bien, entonces, este himno me gustó mucho y lo vamos a leer. Dice, Él da más gracia cuando la carga es más grande, nos da más fortaleza cuando la labor se hace más pesada. A mayor aflicción, mayor su misericordia. Imagínense qué maravilla, ¿no? Cuando se multiplican las pruebas, Él multiplica su paz. Su amor no tiene límites. Su gracia no tiene medida. Su poder no tiene frontera conocida por el hombre. Porque de sus riquezas infinitas en Jesús, Él da y da y da otra vez. Qué maravilloso himno, ¿no? Que lo escribió Annie Flint. Entonces, eso explica, ¿saben qué? La fortaleza de los mártires, aquellos que fueron lastimados, que fueron quemados. Preguntémonos, queridos hermanos y hermanas, si seríamos capaces de no negar nuestra fe hasta llegar a esos límites. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos experimentar el nivel de gracia, de consolación que Pablo experimentó aún en medio de estas pruebas tan tremendas que él tuvo, ¿verdad? Así es. Y bueno, hagámonos esa pregunta, ¿no? ¿Sería yo capaz de llegar hasta ahí, hasta donde el apóstol o hasta donde Jesús, ¿verdad?, experimentó todo esto? ¿Sería yo capaz? Y bueno, esto es hermoso para reflexionarlo. Vamos al siguiente versículo, en donde leemos en el 8 que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos
la esperanza de conservar la vida. Está tremendo, ¿no? Entonces, Pablo realmente no dice cuáles fueron las dificultades. Lo que sí sabemos, por lo que dice el versículo, es que fue en Asia, que parte que hoy es Turquía. Entonces ellos estaban abrumados, tanto que perdieron las esperanzas de salir con vida. ¿Saben qué? Abrumar a Pablo no era fácil, y sin embargo, él escribe que perdieron la esperanza de conservar la vida, ¿no? ¿Qué es abrumar, hermanos? Es una imposibilidad, ¿verdad?, de encontrar la salida de una o varias circunstancias extremas, algo que sobrepasaba sus fuerzas, pero que su confianza estaba siempre en el Señor, siempre estaba en el Señor. Hay especulaciones, porque he leído que unas personas dicen que pudo ser la oposición en Éfeso cuando él escribe esto, ¿no? Que perdieron la esperanza de conservar la vida, ¿no? Y que pudiera haber sido ahí cuando recibió 39 latigazos, precisamente, ¿no? O pudiera ser en cuestiones de salud. No se sabe, pero también vemos cómo Pablo siempre fue rescatado y cuán precisa y preciosa es la consolación de Dios en los momentos más críticos. Lo consoló y le rescató y él siguió adelante, y es lo mismo que hace contigo y conmigo. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por eso tenemos que gozarnos sabiendo que Él está con nosotros y que no nos va a dejar, ¿no? Aquí en 2 Corintios 11:24 dice que pues eso de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1, o sea, fueron 39. Qué tremendo, ¿no? Las crisis severas tienen una particularidad. Ponen toda la vida y nuestros recursos limitados en perspectiva. Les voy a dar un ejemplo por qué se lo digo, ¿no? Imagínate que tú estacionas tu auto nuevecito frente a tu casa y vas a descansar. Y al día siguiente sales y alguien se estrelló y lo destruyó. Seguramente por bastante tiempo te vas a estar quejando de la inseguridad de tu ciudad, de la irresponsabilidad de las personas, de que la gente que lo manejó había bebido, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahora imagínate que vas manejando y tienes un accidente y caes en un precipicio. El auto queda deshecho y a ti no te pasa nada. ¿Qué haces? Pues no te vas a cansar de dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque lo único que se perdió fue el auto. Ahí es en donde todo queda en perspectiva. Y tú puedes apreciar que ese auto que te costó tanto y que a lo mejor pues muy orgullosamente lo sacaste de la agencia, pues que no valía tanto como tu vida, ¿no? Entonces, ahí en donde las crisis severas tienen esas particularidades, ¿no? En donde sí, es la perspectiva de cómo vemos las cosas, ¿no? Nunca olvidemos que el fin de nuestra paz es el comienzo de la suya, de nuestro Señor, y que el fin de nuestra lucha es el comienzo de Él, de su trabajo. Y acuérdate que nuestras luchas no nos impiden experimentar la paz de Dios. La paz de Dios siempre la vamos a tener, aun cuando estemos en tribulación. Acuérdense que hay un verso que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque aunque estés en tribulación puedes tener paz, es algo que les debe de haber pasado, tener paz aún en medio de la prueba y de la tribulación, ¿no? Entonces, en el momento de la máxima debilidad que podamos tener, Dios pone en ejercicio ese poder que Él tiene, ¿verdad? Para contigo, para conmigo. Y así fue lo que hizo con Pablo.
cuando estaba él pensando que perdió la esperanza de conservar la vida, Dios trabajó también ahí en Pablo, ¿no? O sea, él estaba débil, se sintió que a lo mejor estaba perdiendo la esperanza de seguir con vida, ¿no? Pero por eso el Señor trabaja de una manera que a nosotros a veces no lo entendemos, pero en este momento en que Pablo estaba ahí y que estaba perdiendo la esperanza de conservar la vida, ahí es en donde vemos cómo la palabra de Dios dice que en el poder de Dios se perfecciona la debilidad, ¿no? Yo pienso que tú y yo hemos pasado por situaciones bastante complicadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Dios conoce nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros confiamos en nuestras habilidades. Sigo en este verso. Y bueno, Él conoce nuestros dones, nuestro talento, nuestra preparación, nuestra experiencia, ¿verdad? Lo que sabemos, lo que conocemos, lo que tenemos guardado tal vez en el banco, y eso es lo que nos hace dar seguridad, ¿no? Pero por eso Dios quiere desarraigarnos desde lo más profundo de nuestro corazón de todas estas formas idolátricas de vivir en la vida cristiana, porque de alguna manera Pablo nos lo enseña verso por verso por verso, y ahí a mí se me vino, cuando estaba leyendo todo eso, cómo a veces todas estas cosas que acabo de mencionar nos hacen sentir seguros, pero esa seguridad está en el mundo, está en el dinero, está en las cosas. Pero Dios quiere que seamos sencillos, que seamos simples, así como dice una paloma, es tan simple que seamos así, porque en muchas ocasiones todas estas son formas idolátricas que a veces no nos damos cuenta, pero las vivimos. Uh-huh. Entonces aquí vamos al versículo 9 que dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios que resucita esté presente, ¿verdad? A los muertos, es ese Dios que resucitó a Jesús, es ese Dios que nos resucitará el día de mañana al sonar la trompeta. Es ese Dios que hoy opera de la misma manera que operó en el pasado, en la época de Pablo y antes, ¿verdad? Hermanos, el evento más terminal de la vida humana, ¿cuál es? La muerte, ¿no? Y resulta que ni la muerte es terminal para Dios, porque Él es capaz de resucitar a los muertos. Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Acordémonos qué pasó cuando Jesús llamó a Lázaro que había muerto y le habla como si estuviera vivo, pero cuando le habla le dice sal fuera y él obedece de inmediato como si hubiera estado dentro de su casa, ¿no? Entonces ese es nuestro Dios, el que sanó a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos físicos, y también había situaciones demoníacas, ¿no? Como María Magdalena. Y a todos los muertos en delitos y pecados que somos tú y yo, y que nos ofrece la vida eterna. Hermano, querido hermano, hermana, no temamos cuán severa puede ser nuestra aflicción, porque en la medida que aumenta la severidad de nuestra situación, aumentará la gracia. Ese himno es hermoso, ¿verdad? Ahí lo dice. Y también va a aumentar el poder, la misericordia de nuestro Señor, el amor y la fortaleza del Dios de toda consolación. ¿Por qué creen que Él nos dio al Consolador? Porque nos conoce, Él sabe lo que necesitamos, ¿no? Uh-huh. Es ese Dios hermoso a quien hemos servido, ese Dios a quien Dios ha llamado, que Él nos ha llamado, perdón. Uh-huh. Entonces aquí este versículo 10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pues aquí está precisamente todo lo que les acabo de explicar en el 9 y en el 10. Uh-huh.
Entonces vamos al versículo 11 donde dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Aquí él estaba pidiendo oración. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo aquí está solicitando la oración, ¿para qué? Para que se interceda a favor de ellos. ¿En qué? En su misión, en la labor que Dios les había encomendado, ¿no? Entonces, también es bien importante que nosotros, que estamos sirviendo al Señor de una o de otra manera, pidamos ayuda en oración, ¿verdad? De intercesión a nuestros hermanos en Cristo, para poder seguir haciendo esto. Nosotros solos no vamos a poder, no vamos a poder, es necesario. Si él ahí dice, cooperando vosotros a favor nuestro con la oración, o sea, es, hermano, necesito oración. Ahora, no necesitamos pedir porque sabemos que estamos orando unos por los otros, ¿no? Pero también tenemos que orar por la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. A veces creemos que aún no estamos preparados, pero resulta que el Señor ya nos tiene preparados para una misión que Él ya lo tiene programado. Y es maravilloso poderle servir, ¿no? Entonces, dice aquí que cuando tú tienes tus sufrimientos y yo los míos, o yo tengo una misión y tú la tuya, tenemos que compartir, ¿no?, todo esto en vivencias, en solicitar esa oración, y así, si tú solicitas esa oración, el número también de oración va a aumentar, porque no nomás eres tú pidiéndole a Dios que te ayude, sino va a ser el grupo, el cuerpo de Cristo. Acuérdense que estamos también para hacer bendición, así como hemos sido bendecidos, ¿no? Y entonces, bueno, la respuesta de Dios también ahí la vamos a recibir, y hay una mayor gratitud expresada a Dios por todo lo que nos está pasando, o por esa misión que tenemos encomendada, y así, ¿saben qué? Va a ser destruida la ingratitud tan típica del corazón humano, ¿no? A veces recibimos tantas cosas, pero bueno, reflexionemos, a veces somos ingratos. En muchas ocasiones el cristiano, o el que dice ser cristiano, o el que dice ser creyente, busca a Dios cuando tiene necesidad, ¿verdad? Y cuando ya tiene todo resuelto, pues a veces no se acuerda, ¿verdad? Entonces eso se llama ingratitud. Ajá. Y bueno, es necesario que vivamos una vida de interacción activa, ayudándonos los unos a los otros. Eso se da en las iglesias cuando sabes y te das cuenta de la necesidad de tu hermano, el que se siente en la silla de enseguida, enfrente o atrás de ti, ¿no? Porque tenemos el amor de Cristo. Muy bien. Bueno, vamos aquí a Romanos 1:20. Esto me llamó mucho la atención y se los quise poner aquí porque estaba yo hablando de la ingratitud, ¿no? Aquí en Romanos dice 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el 21 cita, pues habiendo conocido a Dios, aquí está una alerta, un semáforo en anaranjado, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que Dios también se siente irado, ¿verdad? Porque no le reconocen como Dios, ni le dieron gracias. Eso se llama ser egoísta, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una persona que siempre está corriendo detrás del dinero y a lo mejor nunca lo va a conseguir como él quisiera. ¿Por qué? Porque está en sus emociones, porque está en el mundo, porque no piensa en Dios, piensa en sí mismo, piensa en su carrera, piensa en su maestría, en su doctorado, ¿no? Y entonces tiene un corazón entenebrecido también, ¿no?
lleno de oscuridad, de tinieblas, de tristeza. ¿Por qué está un corazón entenebrecido? ¿Por qué creen ustedes que está? Porque está muy lejos del conocimiento de Dios. Porque esto, el dinero y todo lo que hay en el mundo nos inhabilitan, nos incapacitan, nos ponen, nos dejan ciegos. Parece que si no tuviésemos ojos. No necesitamos ni siquiera ponernos la mascarita esta, estamos ciegos ante la idolatría que tenemos, ante tantas cosas que tenemos. Y aquí como esto dice, yo sé que ahí no es, pero ahí quiero. Ay, no, pues sí, es mi razonamiento, ¿no? Es una necesidad emocional lo que el ser humano tiene o tenemos, ¿verdad? Y repetimos errores, ¿verdad? Pero no aprendemos, que todo esto nos inhabilita. ¿Ustedes creen que alguna de estas pequeñas fotos que puse son personas que están cerca del Señor? Claro que no, porque aquí lo citan Romanos. Dice, no, habiéndole conocido, tú y yo le conocemos, ¿no? Dice, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasa? Pues su corazón se entenebrece y se deshumaniza, se deshabilita, tiene ceguera, un corazón muerto, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado cómo vivimos, cómo estamos, si somos egoístas, si somos necios o incapaces o tal vez somos ilimitados. Cuando se dice de un corazón entenebrecido es como incapacitado de ver el reino de Dios, de ver su gloria. Es estar muerto, aquí como esta cruz, ¿no? Es estar muerto y sin luz, ¿no? Inerte, o sea, inactivo, estéril, inútil, pasivo. Bueno, hay muchísimas maneras de decirlo, ¿no? Entonces Pablo también hace mucho énfasis de que tengamos cuidado de no caer en tantas situaciones tan comunes, que no desviemos nuestra atención y que nos basemos solo en la preciosa palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es la única salida para enfrentar cualquier situación, ¿no? Hermanos y hermanas queridas, tenemos que trabajar en nuestra sanidad interior. Es importantísimo. Pidamos ayuda, también podemos pedir ayuda, no es solamente al Señor, ¿verdad? Porque Él nos va a traer personas que estén maduras en el Señor para poder soltar lo que traigamos y también que oren por nosotros, ¿verdad? Porque solos no vamos a poder. Yo sé que Dios tiene el poder y autoridad para hacerlo, pero sí necesitamos reconocer cómo estamos. Reflexionemos, se los dejo de tarea. Muy bien. Pues aquí continuamos en el versículo 12 que dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí dice que el testimonio de nuestra conciencia. Dios nos pide revisar nuestro corazón, así como se los acabo de decir, el tuyo y el mío. ¿Cómo lo vamos a revisar? En oración con Él. Señor, revélame qué es lo que te estorba, qué es lo que no te agrada. Eso va a ser, ahí sí es en intimidad con Él, y nos va a revelar, y le podemos pedir que nos ponga una persona idónea para poder hablarlo y soltarlo y orar con ella aquí en el mundo, ¿no? Aquí dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Bueno, pues aquí se sigue hablando de la conciencia en el 12 y en el 13,
y sabemos que la sabiduría de lo alto estaba en los Corintios, fíjense. Ahorita vamos a ir a bueno, ahí no era la sabiduría de lo alto, perdón, no. Ahí es relacionado con esto que les estoy diciendo, perdón, en el Salmo 139, 24, dice, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Cuidado con esto, porque dice, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mi camino y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los salmos nos van a ayudar mucho a hacer oraciones, hermanos, mucho nos van a ayudar, porque ahí dice, Señor, examíname, pruébame, ¿verdad? Guíame para poder ir en el camino eterno, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues es como un reto que yo me puedo dar y decirle, Señor, pues pruébame, ¿no? Conoce mis pensamientos, Él los conoce, pero a Él también le gusta un corazón sincero. El de ver los salmos nos van a ayudar para poder entrar en esa dimensión de conexión con el Señor y pedirle que nos ayude, ¿no? Aquí en Santiago 3:14, y también relacionado con esto que estamos hablando, dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis con la verdad. Fíjense, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Vean esto. Yo me imagino que son dos hermanos y vean cómo están. Hay contención en su corazón, no conocen a Dios, pueden resolver las cosas sin estar en esta actitud, ¿verdad? Es lo mismo nosotros, cómo resolvemos todas nuestras situaciones, ¿no? Entonces, en este versículo se me viene a la mente la jactancia que tenían los corintios, porque ellos estaban basados en la carne, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Lo que desciende de lo alto es totalmente opuesto a lo que aquí dice, sino terrenal, animal y diabólica, ¿no? Donde hay celos y contención, hay perturbación. Señor, ¿qué es lo que perturba mi corazón, mis pensamientos, no? Muy bien. Y aquí en 1 Corintios 2, 4 y 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjense cómo también aquí el apóstol Pablo habla de que él nunca predicó, ni nunca habló, ¿verdad? A través de la sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu, con mayúsculas el Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este verso habla de sencillez de la sencillez como lo es Dios, que debemos de conducirnos en sinceridad, ser muy transparentes. Y aquí también vemos cómo Pablo dice que en sus cartas no hay duplicidad ni intenciones escondidas, ¿no? Aquí lo está diciendo. Tampoco hay hipocresía, sino solamente la sabiduría del Espíritu Santo, la que lo condujo al apóstol durante toda su vida, ¿no? Aquí entendemos que la devoción hacia Jesús y hacia el llamado que tenemos de Dios suple lo que necesitamos para poder alcanzar la piedad, la bondad, esa sencillez que Dios quiere que tengamos, ¿no? Muy bien, aquí en Pedro, 2 Pedro 3:15 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí Pedro está hablando con Pablo y entonces sabe que la sabiduría, ¿verdad?, que se le ha dado a Pablo es dada por Dios, así como a él, a la gente entendida, a la gente que entrega su corazón a él, ¿verdad? Entonces aquí se nos viene a la mente de los falsos maestros que hay en Corinto, torcían y causaban dudas en la congregación, ¿no? El ignorante, ¿saben qué? Va a distorsionar siempre la verdad. Por eso debemos ser muy cuidadosos con las enseñanzas que escuchamos y debemos medirlas por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿no? El falso maestro que dice, y está profetizado que van a venir falsos maestros, está guiado por la carne. Siempre el falso maestro o falso profeta está guiado por la carne y busca obtener ¿qué? Un beneficio, ¿verdad? O poder en el ministerio para él mismo. Fíjense que yo pienso que inicialmente el mensaje de un profeta o de un falso maestro puede no haber sido falso. Y esto lo hacen ¿para qué? Para que la gente les tenga confianza, ¿no? Si su motivación para ejercer el ministerio es carnal, apela a tu o a mi carnalidad. ¿Cómo? Ofreciéndote o ofreciéndome alguna satisfacción material o espiritual. Lo hemos visto en las iglesias, ¿no? Y de esta manera es fácil introducir doctrinas contrarias ¿a qué? A la verdad. Hoy por hoy podemos ver la cantidad de iglesias grandes y pequeñas llenas de falsas doctrinas. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay falsos maestros y falsos profetas. Hay quien dicen que profetizan todos los domingos. Yo he visto iglesias donde se profetiza todos los domingos. No lo puedo entender cómo es que lo hacen, pero lo hacen y la gente lo cree y alaba al Señor y demás. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de lo que digan y estar en oración constante con el Señor. Muy bien. Vamos aquí en el versículo 14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Qué hermoso, ¿no? Para el día del Señor Jesús. Qué hermoso, ese día del Señor Jesús estamos en espera de Él, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice, así como ya nos han comprendido en parte que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Aquí cuando Pablo habla del orgullo, dice que es solo por la gracia de Dios. Ese orgullo no es el orgullo que a Dios no le agrada, no. Es orgulloso de que somos hermanos y de que creemos en un mismo Dios y que vamos luchando por ser sensibles a lo que Él nos dice, ¿no? Aquí Pablo en 1 y 2 de Corintios reprende a la iglesia, ¿verdad? De Corinto. ¿Por qué? Porque eran muy orgullosos y se jactaban, centrados en ellos mismos y en la sabiduría ¿de qué? Del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no nomás los corintios, también podemos ser nosotros, ¿no? Ellos, estaban centrados en el mundo, pero también en lo visible, en lo que se ve y en su propia gloria, ¿no? Entonces, ellos se jactaban y se gloriaban en las apariencias. Entonces aquí puse este verso, ¿verdad? Donde dice, mas el que se gloría, gloríes en el Señor. No te gloríes en lo que tú eres. No te gloríes en que si eres este simple gatito frente al espejo, eres un león. Porque aquí dice Corintios, porque no es aprobado el que se alaba, sino aquel a quien Dios alaba.
Nosotros no tenemos por qué jactarnos ni por qué alabarnos. Nosotros tenemos que ir en esa misión que Él nos ha encomendado cuando se trata de trabajar para la obra, pero también en el camino de santidad, luchando por librarnos de todo aquello que le estorba a Dios para que se pueda hacer la voluntad que Él tiene o sus pensamientos que Él tiene sobre cada uno de nosotros para llevar a cabo lo que Él quiere. Entonces tengamos mucho cuidado de esto porque en ocasiones podemos caer, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí, en el versículo 15, aquí habla de la sinceridad de Pablo en sus planes. Dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Aquí Pablo está defendiendo su cambio de planes, porque recuerden que primero planeó visitar Macedonia y luego Corinto. Luego decide visitar Corinto antes y después de su viaje a Macedonia. Él tenía la esperanza de bendecir por partida doble a los corintios. Él tenía un deseo genuino de verlos para ministrarles. Es que el corazón de Pablo era tan genuino, tan transparente, tan sincero, que la verdad a mí siempre me ministra cómo él habla, ¿verdad? Entonces, pues es hermoso, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 17 y 18 dice, aquí él está escribiendo la carta, ¿no? Y dice, así que al proponerme esto, ¿usé quizá la ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Es pregunta. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aquí en estos dos versos, bueno, en esta retórica, ¿no? De la pregunta que Pablo está haciendo, pues se supone una respuesta negativa, como diciendo, no, pues por supuesto que no, él no usó la ligereza, ¿no? No cabe duda que era una persona que siempre fluía con mucha elocuencia, él era de veras muy elocuente, tenía un poder de convencimiento que persuadía, eso también viene de parte de Dios, ¿verdad? Pablo no estaba cambiando sus planes de una manera frívola o vacilante, no, sino que siempre en su ministerio se vio reflejada esa fidelidad y gran consistencia que viene de parte de Dios. La comunión del Padre era constante, por eso es que es necesario tener esa comunión con Dios constantemente, a través de la oración, de tus actos, de qué testimonio das, pero también la comunicación con Dios es primordial, ¿no? Tú puedes decir que planeas o te guías o que hablas según la parte espiritual o según la carne. Yo te pregunto, ¿cómo es que tú planeas? ¿Cómo haces tus planes? ¿Cómo te guías tú en tu vida? ¿Cómo es que tú hablas? ¿Según la carne o según tu parte espiritual? ¿No? Entonces, podemos decir tú y yo que lo que hacemos, escribimos o decimos, o cómo nos conducimos, lo hacemos en el temor del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque estamos viviendo en ese camino de la santidad que hay que cuidarlo sobremanera, hay que cuidarlo, ¿no? Cuando hacemos todo esto, que nos conducimos en el temor del Señor, esa como se nos describiría como mujeres u hombres íntegros, ¿no? Y también debería ser la característica de todo cristiano, o sea, de todo creyente. Hombres y mujeres fieles y verdaderos que se conocen por andar en la verdad y no en las apariencias, ¿no? Las apariencias, porque hay quien vemos que se pone una careta cuando sale de su casa y resulta que no es como se presenta, ¿no? Entonces sí tenemos que ser íntegros. Ante los ojos de Dios no hay caretas, no hay máscaras, no hay nada, ¿verdad?
¿Cómo se te conoce a ti? Ahí donde tú vives, en el vecindario, en tu ciudad, con tus familiares. ¿Cómo se te conoce? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Realmente ven en ti a Cristo en tu corazón? Y el Espíritu Santo que mora y vive en ti, que tú y yo somos el templo de Él. Muy bien, entonces vamos a continuar en los siguientes versículos que están relacionados con este. Dice el 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Muy bien. Cristo es la positiva palabra viva que procede de Dios. Él es la palabra de verdad. Así como lo es consistente la palabra que procede de Dios, de igual manera yo pienso que fue el ministerio de Pablo. Porque fíjense que los planes de viaje de él cambiaron. ¿Por qué? Por su total dedicación a la enseñanza del Evangelio de Cristo, ¿no? Y entonces de ahí se cumplen y se consuman todas las promesas de Dios. En el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Por medio de nosotros, ¿para qué? Por medio de la gloria, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Muy bien. Entonces, aquí vemos cómo la promesa de la simiente de la mujer, porque aquí habla de las promesas, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces, hay muchas promesas, ¿no? Pero quise poner estas que son muy importantes. La promesa de la simiente de la mujer que finalmente aplastaría a la serpiente. La promesa que en Abraham serían benditas todas las naciones. Así como primeramente lo es para el pueblo de Israel, lo es para ti y para mí, para todas las naciones, dice aquí. La promesa de un rey que reinará con justicia y que su reino sería por siempre y para siempre. Aquí está nuestro rey. Dice, la promesa de darnos un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. ¡Wow! Vaya que si eso es necesario. Primero en nosotros y luego en los que están alrededor de nosotros, porque luego estamos viendo la pajita en los demás, ¿verdad? Y resulta que el corazón de piedra está en nosotros. La promesa de darnos al Espíritu Santo que ya nos fue dada, la promesa del perdón de pecados. Son tantas las promesas que es algo maravilloso, ¿no? Es todas las promesas que se nos han dado. Dice, el sí de Dios es el mensaje del Evangelio. Aquí dice, el sí y el amén. Entonces, el sí de Dios es el mensaje del Evangelio, la palabra. Y el amén fue la aceptación de este mensaje. Es la cruz, este sacrificio de nuestro hermoso Jesús, es el amén para el pueblo de Dios, para el que cree en Jesús, para el que cree en Dios, para el creyente, para ti, para mí. Todas las promesas son en el sí y en el amén para las iglesias o congregaciones. Antes no se les llamaban iglesias, se les llamaban congregaciones, pero aquí es en donde ¿qué? Donde vamos y aprendemos y tenemos que poner por obra todo lo que el apóstol Pablo nos ha hablado.
¿verdad? En los versículos también de 1 Corintios habla muchísimo de la iglesia y de cómo comportarnos, ¿no? Y cómo está conformada la iglesia y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esto es, pues, muy, muy importante, ¿no? Pablo era un hombre que amaba y predicaba la verdad y él odiaba la mentira. Para poder experimentar estas promesas, estas y muchísimas otras, debemos responder amén al sí de Dios, que es ¿quién? Cristo, ¿no? Hermanos, Jesús en la cruz hizo el intercambio en nuestro lugar. Tenemos que decir amén al mensaje que no salva a los buenos, sino a los impíos, a los pecadores, a quien Dios justificó por fe, tu fe y la mía, mediante la sangre y el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, quien murió pero resucitó y obtuvo la victoria, ¿no? Y ahí es en donde nos ofrece las promesas del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Trabajar día con nuestra carne para poder caminar en santidad, para poder disfrutar de las riquezas en gloria de Jesús para cada uno de nosotros que somos los creyentes, ¿no? Entonces, muy, muy bien, muy bien. Entonces aquí vemos el siguiente versículo que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El cual también nos ha sellado. Tenemos el sello de Dios cuando recibimos Cristo en nuestros corazones. No es porque hagamos las buenas obras y yo soy rete buena y ayudo a los demás y demás. No, Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que tenemos que confesar con nuestra boca, ¿verdad? Reconocer que Cristo vino y se hizo carne y padeció por ti, por mí, y arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces Él en la cruz cumplió su misión. Así nosotros también tenemos que hacer lo que la palabra dice, ¿no? Y entonces aquí dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Al decir que nos ha sellado Dios, es que nos ha marcado como su pertenencia en el Espíritu Santo. Y esto, ¿saben qué? Sirve de garantía de que del compromiso divino de completar su obra en nosotros. ¡Ay, qué hermoso es! Acuérdense que hay un versículo que me gusta mucho que dice que Él terminará la obra que empezó en nosotros. Y Él no es hombre para que mienta, ni se arrepienta, ¿verdad? Entonces Él ya nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, todo creyente ha sido ungido por el Espíritu Santo. Todo creyente que ha hecho esta oración, que dice en Romanos que la hagamos, y entonces nos unge por el Espíritu Santo y nos capacita. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios en la iglesia. Aquí también vemos en Efesios, relacionado con lo que estamos hablando, 13 y 14, en Efesios 1, que dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! Este versículo es tremendo, ¿no? Pues es que Efesios es un libro también maravilloso de mucha reflexión y que tenemos que estudiarlo, ¿no? Entonces dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Imagínense el trabajo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí, y luego nos sella y nos da esas arras del Espíritu en nuestro corazón, en tu corazón y el mío. Entonces dice, fuimos sellados con el sello del Rey de la Gloria.
de nuestro amado Jesús. Entonces, arras, aquí así se escribe en latín, es una promesa, es una garantía, ¿no? Es el depósito o pago inicial. Aquí también describe al Espíritu Santo como la promesa de que de nuestro gozo y nuestra bendición futura, ¿dónde? En el cielo. El Espíritu Santo nos da una prueba anticipada o una garantía de lo que vendrá después. Es el título, las arras son el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño. Qué hermoso, ¿no? Que Él es nuestro dueño, completamente y para siempre. Amén, 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 amén. Entonces aquí es una inversión hecha en nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. O sea, yo no me canso de darle gracias a Dios porque nos ha dado regalo tras regalo, tras regalo, tras regalo, y nos conoce también, que nos da al Consolador, nos da la ayuda, o sea, nos conoce perfectamente bien. O sea, ¿qué más queremos pedirle? ¿Qué más queremos pedirle? Entonces, pues hay que hacer lo que Él nos pide, ¿verdad? Muy bien. Vamos al versículo 23, en donde dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Él vuelve a explicar cómo estuvo todo esto de que si voy después y demás. Él siempre era guiado por el Espíritu Santo. Acuérdense que a veces él decía, voy acá, y el Espíritu de Dios le decía, no, primero aquí y acá, ¿no? Pero bueno, él lo hacía, lo escribía, ¿verdad? Porque era una persona honesta, ¿no? Y luego aquí en el versículo 24 dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Fíjense nada más, es por nuestra fe estamos firmes. Si nosotros nos debilitamos en la fe, vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, aquí en estos dos versículos, Pablo vuelve al tema de que su camino ha sido en santidad, ha sido en sinceridad, y para comprobarlo invoca a Dios. Él no apela a testigos humanos, ¿no? Y dice, bueno, como casi diciendo que Dios me quite la vida si lo que hablo y predico no es la verdad, ¿no? Entonces, vemos cómo para comprobar su sinceridad llama a Dios a la silla del juez. Él llama a Dios a la silla del juez y pone su vida a la luz del juicio, ¿verdad? Aquí en este versículo. Porque dice, invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Qué tal? ¿Lo podíamos decir tú y yo? Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Acuérdense que con el alma pecamos, ¿verdad? Y entonces, esto es hermoso, la enseñanza que Pablo da verso tras verso tras verso, y aquí ve que entonces él llama a Dios a la silla de juez y pone su vida, ¿a qué? A la luz del juicio. Aquí está Pablo y dice, Señor, aquí estoy, yo te invoco por testigo sobre mi alma, ¿verdad? Entonces es hermoso porque es sincero, y él pone su vida en la luz del juicio, porque bueno, si él va y apela a los testigos humanos, pues de nada vale, sino que él apela al Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, que lo ve todo, y que la presencia del Señor es el único testigo. La presencia del Señor en Pablo es el único testigo. Yo aquí me asombro de la integridad del apóstol Pablo. El caminar en la verdad y en el temor del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? De veras que es maravilloso. Aquí en el versículo 24, a él recordemos que lo acusaron porque desean ser débil.
pero su gran misericordia se reflejaba como un embajador de Cristo, que no quería lastimar a los hermanos. Él fue muy sabio cuando levantó esta iglesia en esa población que era tan difícil porque eran idólatras de corazón y había muchísima perversión, inmoralidad, era un trabajo muy, muy difícil, pero para él no había problema porque era una misión que Dios le había dado, ¿no? Entonces, él fue un embajador de Cristo, pero también era sencillo porque no quería lastimar a los hermanos. Él no llegó con látigo y chicote a decirles, pues ahora hacen lo que la palabra dice y demás. No, él actuó siempre en amor, ¿no? Y es exactamente lo que Dios hace con nosotros y muestra su misericordia, dándonos tiempo de ¿qué? De arrepentirnos antes de que venga el juicio, ¿no? Entonces, Pablo muestra que en la iglesia y en el mundo caminó con la sinceridad de Dios dentro y fuera de la congregación. Es lo mismo, es ese llamado que Dios nos hace. Así como el Señor nos está mostrando su misericordia, ya no sé yo, con sus arras, todas las promesas que tenemos, y dice, arrepiéntete de lo que haces y ya no vuelvas tus ojos atrás y siga hacia adelante en la mira de Jesucristo, que es el faro, que no se apaga, ¿no? Y arrepiéntete antes de que venga el juicio, porque estamos en espera de ello también, ¿no? Hermanos y hermanas, pues, no caminemos en la sabiduría de la carne, ni aparentemos la piedad, porque eso se llama hipocresía, ¿no? Recordemos que Dios ama la verdad, la sencillez, la transparencia, la humildad, y todo esto nos lleva por el camino de la santidad. Bueno, y con esto termino este capítulo de Segunda de Corintios 1, y yo quisiera que comentaran qué es lo que aprendieron de estos versos del apóstol Pablo, que la verdad, un hombre tocado por el Señor, pero también tú y yo hemos sido tocados por el Señor, y así como Él tuvo esa misión, también nosotros la tenemos. Tenemos esa garantía de todo lo que Él nos ha dado. ¿Para qué? Para trabajar para el reino. Hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Entonces yo quisiera que con el corazón abierto comentaran qué es lo que aprendieron de este hermoso segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo número 1. Mechita, Sí. pues bueno, mi comentario. No, es una enseñanza tremenda. Para mí, Pablo es, wow, de veras cómo el Señor lo usó y cómo Cristo estaba en su corazón, ¿verdad? Cómo quitó esa venda que estaba en los ojos de Pablo, ¿verdad? Era una persona sumamente preparada y que él en su pensamiento, en su forma de cómo fue educado, él veía al Señor y él era fiel a su manera, como él había sido enseñado en esa enseñanza bíblica, ¿verdad? Y era pues un erudito en la palabra, pero estaba equivocado. Ahora sí que, como dicen, sinceramente equivocado. Y el Señor Jesucristo le quitó esa venda y abrió sus ojos, ¿verdad? Y esos ojos que estuvieron ciegos por unos días, ¿verdad? Que no podía ver hasta que por fe le fue quitada esas costras, ¿verdad? Que no impedían ver el amor tan grande de Jesucristo. Me encanta el salmo que mencionaste, ¿verdad? El Salmo 108:4. Dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Es increíble ese salmo, ¿verdad? Porque la misericordia del Señor no tiene límites. O sea, es para el que la quiere aceptar, para el que quiere tener esa fe, su misericordia va a ser grande y su verdad está ahí.
¿verdad? Y me encanta también eso que enseñabas de Pablo, ¿verdad? Que de él decía que el Padre es el Señor de la consolación y cómo a través, o sea, Él nos usa, ¿verdad? Él usa a cada persona que ha padecido por una tribulación, que ha padecido ciertas cosas. Esa misma tribulación que nosotros pasamos, Él nos está preparando dentro de esa tribulación, dentro de ese desierto, para que después nosotros vayamos a consolar a otros, ¿verdad? Y podamos ayudarles a procesar ese dolor, ayudarles a encontrar esa esperanza que está solamente en Cristo. Y es un compromiso tremendo el que tenemos como hijos de Dios. Y creo que si pudiéramos entender la dimensión del compromiso tan grande que tenemos al estar ya, pues en la palabra del Señor, pondríamos, híjole, todo nuestro corazón en eso, ¿verdad? Nuestra vida misma, que ya no importa lo que nosotros sintamos, que ya no somos nosotros, que ya no es nuestro yo que tanto nos ha impedido caminar en los caminos del Señor. Es Cristo mismo el que debe de ir en nosotros. Y si yo, ay, Señor, es que yo quiero esto, es que yo siento esto y no, Señor, ¿qué piensas tú de esto, Padre? ¿Es para mí? ¿Verdad? O mejor lo dejo de lado y lo que tú pongas en mi vida, ¿verdad? Creo que tenemos que tomar en cuenta que esta vida no es nuestro final. Hay algo más que nos espera. Esta es una prueba. Nos es muy difícil entenderlo, ¿verdad? Y tú comentabas ahí, Mechita, y algo que llamó mucho mi atención, es que el temor, que muchas veces el temor nos detiene. Y definitivamente es verdad, temor y muchas veces la duda que tenemos si el Señor realmente quiere lo que nosotros queremos. Y híjole, ahí yo en lo personal le he fallado mucho al Dios en eso, porque Señor, me duele lo que pueda venir. O sea, temo mucho que pueda ser algo doloroso para mi vida, pero bueno, Señor, ahí está. Yo sé que tú eres un Dios de amor, eres un Dios de paz, eres un Dios grande, pero también eres un Dios justo. Y tú tienes que aplicar tu justicia en mi vida. Cuando estoy equivocada, me tienes que jalar las orejas. Y esas veces ese jalón de orejas puede doler tanto, pero es un dolor que transforma. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y pues bueno, efectivamente tenemos que, tú comentabas también eso, ¿verdad? De que la palabra es la que abre el camino. Definitivamente, si tenemos presente su palabra, pues esa es la que nos irá abriendo el camino y nos va a ser más fácil dejar todo eso que el mundo nos ofrece y que brilla tan bonito, pero que es un oro falso. Y pues en Primera de Pedro también comentabas 4:12, que dice, amados, no os sorprendáis por las pruebas. Entonces, que no nos sorprendamos por las cosas que van a venir, por todas esas situaciones tremendas, porque es justo lo que necesitamos. Muchas veces decimos, ay, no es justo esto que estoy pasando, que me duele, pero ¿por qué así? Y muchas veces nos toca con lo que más nos duele en la vida. Muchas veces son nuestros hijos, ¿verdad? Que nos toca y se nos hace injusto, pero no, el Señor sabe por qué. Y por muy difícil que nos cueste entenderlo, así es. Y pues bueno, a mí se me hace una enseñanza tremenda esta que acabas de darme, Chita. A mí me toca mi corazón. Yo de hecho estoy leyendo un libro que se llama Pablo a las Naciones, tremendo libro, escrito por César Vidal, se los recomiendo. Y ahí desglosa el personaje de Pablo de una manera tremenda. Y pues bueno, también rápidamente, para no extenderme tanto, me encantaría, Mechita, que pudieras compartir el himno ese que mencionas ahí, el Da Más Gracia, me encantó. Entonces, a ver si lo pudieras compartir ahí en WhatsApp para poderlo tener, las letras. Y pues gracias, Mechita, gracias por toda esta enseñanza. Claro que sí. Muchas gracias, mi Jackie preciosa.
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, Miche, yo tengo una pregunta. Sí, mi vida. Precisamente el temor, como dijo Jackie, pero hoy en la mañana amanecí con temor, no sé por qué, por todo lo que está pasando, de los secuestros, de los asaltos, de todo eso que nos enteramos, aunque no nos quisiéramos enterar. Entonces, yo en la mañana me dirigí a Jesús, pero ahorita estás diciendo tú que nos dirijamos al Espíritu Santo. ¿A qué persona nos dirigimos? ¿A Dios, a Jesús o al Espíritu Santo para que nos dé paz? Dios, Espíritu Santo y Jesús son lo mismo, Beberito. Acuérdate que la Trinidad. Entonces tú dirígete a Dios, si tú te diriges a Dios, acuérdate que está Dios aquí y sentado a la diestra del Padre de Dios está Jesucristo. Y Él es el que intercede. No hay ser humano que pueda interceder ante Dios, sino solo Jesucristo. Entonces, tu oración le elevas, mi vida, y entonces Jesús intercede, pero es la Trinidad. O sea, los tres están ahí y son los que te van a quitar ese temor. Hay ocasiones en las que yo le hablo a Dios y le agradezco y todo, pero también le hablo a Jesús directamente y el Espíritu Santo también lo hago. Pero finalmente son los tres, mi vida. Entonces, hay un verso que dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento sea conmigo, Señor, en este momento. Amanecí inquieta, me siento así, me siento asado, pero yo iré a la palabra, Señor, porque tú estás conmigo y vete a los salmos y de ahí ve a orar, porque si hay alguna inquietud es por algo y el Señor va a venir, la Trinidad, el Señor mismo va a venir y te va a consolar. O sea, Dios nos dio al Consolador. Dios dijo: hijo, vas a ir con esta misión, te vas a hacer carne, pero se hizo carne Dios también. Es que es algo que sí tenemos que entender, ¿no? Entonces se hizo carne Dios, que es Jesús, y entonces vino, hizo toda la misión y ya sabemos que fue crucificado y que al tercer día resucitó, venció a la muerte y todo lo que sabemos. Y luego él regresa y todos los discípulos estaban felices y contentos porque el maestro había regresado. ¡Wow! Ya estás con nosotros. Y él le dijo: yo me voy. ¿A dónde va él? Al Padre. Pero les dejaré el Espíritu Santo. Y entonces es cuando viene el Pentecostés y viene el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Recuerda que cuando tú hiciste la oración, donde aceptas a Jesús, te arrepientes de tus pecados, aceptas a Jesús, crees en Jesús. Es importante creer en Jesús, que vino a la tierra, se hizo hombre, padeció por ti, por todos los que le creemos, y que fue crucificado y murió, y que al tercer día resucitó. Eso es importantísimo, lo dice ahí Romanos 10. Y entonces Él sube al Padre y te deja a ti y a todos nosotros al Consolador, que vive dentro de ti, junto con Jesús, vive en ti y vive en todos nosotros, y vive y está ahí para consolarnos. Entonces sí es importante entender que sí es la Trinidad, pero Dios Padre, entender qué es lo que hizo, o sea, qué es lo que Él hizo para darnos esa bendición, ese regalo que fue a través de Jesucristo. Y el Consolador viene cuando Jesucristo sube a lo alto para interceder por nosotros y sentarse a la diestra del Padre, y es Jesucristo quien va a venir por su iglesia. No es Dios, es Jesucristo mismo que va a venir por su iglesia. Entonces sí es muy importante entender lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tú... Eso lo entendía muy bien, pero yo decía, bueno, pues ¿a quién me dirijo? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Para que me quite el temor, ¿no? O sea, y al final digo, bueno, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ¿sí? Para que no se sienta quien no se sienta. No, ellos se sienten cuando tú contristas al Espíritu Santo haciendo cosas que a Él no le agradan. Ahí sí se contrista el Espíritu Santo de Dios, se entristece,
Cuando hacemos cosas que sabiendo que a Dios no le agradan, las estamos haciendo al cabo que no pasa nada y al cabo que No, mañana... sí te ve, sí, Es- él te ve, no te ven los demás, pero sí te ve, Así es, mi vida. ¿no? Bueno, esa era mi pregunta, ¿a quién dirigirme? Pero pues bueno, ya me dirijo pues a los tres, ¿no? Sí, Señor, sí, al Padre y ahí están los tres. Y el Espíritu Santo es el que está especialmente para consolarte en momentos de tribulación. Ujú. Ok, André, pues gracias, Melchor, esa era mi pregunta. De nada, mi vida. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación, alguna pregunta? O, Mech. sí, mi vida. Me encantó la clase de hoy, Meche. Me conmueve la manera en que expresas el amor y la misericordia de Dios nuestro Señor, que no tiene límites, que es inmensa y que el temor aparece justo por esa falta de comprensión, esa incapacidad, yo creo que como una característica humana, de que no tenemos la capacidad de entender el infinito, inconmensurable amor de Dios nuestro Señor. Yo creo que si lo pudiéramos entender y hacer nuestro, pues ¿dónde estaría el temor? ¿Dónde estaría el miedo? ¿Dónde estaría la desconfianza? No tendrían lugar ninguno. Entonces, tú mencionaste muy puntualmente que el fin de nuestra paz es apenas el comienzo de su paz. Y esa frase me hace, pues me hace sentir paz en cierta manera, porque muchas veces en lo personal, y creo que nos pasa a muchos, llega un momento en que sabemos que no tenemos ningún control sobre las cosas que pasan, que nos están sucediendo por alguna razón que en ese momento no entendemos y que si están sucediendo, pues son voluntad de Dios y que no nos queda más que ponernos en sus manos totalmente y dejarnos sentir abrazadas por Él y confiar y saber que su paz es inmensa y que su paz nos va a nutrir y nos va a llenar y nos va a hacer recuperar la nuestra. Eso a mí se me hizo muy profundo y muy con mucha luz para guiarme y para soltar y para consolar a mis hermanos, porque así como bien lo dijiste, o sea, el Señor nos consuela a nosotros, nos hace fuertes, nos pone palabras en la boca para que nosotros podamos consolar a los demás. Entonces eso me da mucha luz. Y luego dijiste algo también en donde dijiste que en el poder de Dios se perfecciona la debilidad. Yo eso creo que lo he vivido, creo que es una situación común a los que somos humanos, en que cuando nosotros estamos en la debilidad, en la fragilidad, sabiéndonos vulnerables y nos ponemos en las manos de Dios y creemos y sentimos en nuestro corazón su amor, en ese momento nos fortalece. En ese momento sentimos como si tomados de su mano pudiéramos levantarnos en el momento en que nos hemos sentido más frágiles y totalmente sin fuerzas. Y yo creo que en esta clase de hoy, donde tú nos has puntualizado estos detalles, Jackie ya habló de muchos de ellos, tú nos has puntualizado estos detalles, creo que ahí está nuestra fuerza, en sabernos hijos de Dios, hijos verdaderos, o sea, no adoptados, por decirlo de alguna manera, no por un papel, sino por una entrega absoluta del amor de Dios al darnos a su Hijo y el Hijo dar su vida por nosotros. Cuando lo puntualizaste y dijiste, Dios que resucita a los muertos, lo dijiste, está en presente, así nos hiciste ver, justo así es. O sea, el amor de Dios está en presente, el amor de Dios nos está resucitando a cada momento de nuestras debilidades, de nuestras carencias, de nuestras faltas.
La clase de hoy a mí se me hizo sumamente amorosa, muy amorosa. Las enseñanzas de Pablo son muy puntuales, muy claras, y la manera en que tú lo relacionaste con el Salmo, con otras cartas de Pablo, con Romanos, o sea, lo fuiste relacionando, se me hizo muy, muy amorosa las enseñanzas, la palabra llena de amor, de confianza, de consuelo, y, y la manera en que tú lo expresas está cargada de amor y de luz del Señor. Muchas gracias, Meche. Gracias. Amén, amén. Gracias, Sarita hermosa. Muchas gracias. Sí, no cabe duda que el amor de Dios a través de su Hijo Jesús es inmenso, inmenso. Muchas gracias, gracias, gracias. Oye, Meche, también quiero decirte que ese salmo que dice, Señor, ponme a prueba, está durísimo. Sí. Está durísimo, o sea, no puedes, ay no, qué bárbaro el que pidió eso, ese salmo, qué va. Sí, dice, pruébame y examina mi corazón y mis pensamientos, y es tremendo. No, está tremendo. Bueno, otra nota acotada. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Mili, ¿quieres hacer algún comentario? Rosalba. Bueno, pues creo que no. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere recibir esa gran bendición de hacer oración? Recuerden que es una bendición maravillosa cuando oramos al Padre en agradecimiento y en reconocimiento de la grandeza de cómo es nuestro hermoso Dios, ¿verdad? ¿Quién quiere? Bueno, pues entonces voy a orar yo. Gracias, Señor hermoso, por este tiempo y este momento de refrigerio a nuestros huesos. Señor, cuántas veces nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, pero viniendo a tu palabra nos das esa fortaleza que solamente viene de parte tuya, Señor. Muchas gracias, porque sí reconocemos que en nuestra debilidad está tu fortaleza y que necesitamos padecer para ir paso con paso, fortaleciéndonos, Señor, porque sabemos que hemos sido injertados, ¿verdad?, en tu pueblo hermoso y amoroso, Señor, pero también sabemos que tenemos ejemplos como el apóstol Pablo, que habla con tanto amor a todos esos hermanos que lo maltrataron, lo lastimaron, lo azotaron, Señor, así como lo hicieron con nuestro amado Jesucristo. Y ellos en una sinceridad, eran sublimes, fueron sublimes sus vidas, Señor. Ayúdanos a ser así, a ser entendidos, Señor, a reflexionar en todo lo que escuchamos miércoles por miércoles, Señor, para poder profundizar tu palabra, porque son tiempos no fáciles, nada fáciles, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y que en tiempos de la debilidad tú nos fortaleces, pero también es necesario pasar por pruebas, pues, para pasar por tribulación, Señor, porque ahí estás tú dándonos de tu mano suave, de tu mano que nos levanta cuando tropezamos, Señor, porque en muchas ocasiones vamos y caminamos, tal vez salimos en el lugar donde vivimos y estamos reflexionando acerca de todo eso y nos encontramos una piedra que puede hacernos caer, Señor. Pero al venir a lo espiritual sabemos que tú estás ahí y que si tropezamos y caemos nos ayudas. Y de una manera sobrenatural nos levantas. Así es como cuando estamos en la debilidad, pero tal vez de una prueba física o de una prueba económica, Señor. O sea, todas las pruebas que podamos tener en la vida, Señor. Qué hermoso es saber que tú estás con nosotros.
Qué hermoso es tener ese corazón dispuesto, trabajando nosotros en él, en nuestros pensamientos, Señor, para poder ser sublimes como lo fuiste tú, como lo fueron el apóstol Pablo y tantos personajes, Señor, de los que podemos aprender, como Job, también, que pasó por unas pruebas tremendas y que su esposa le decía, maldice a Dios, mira que has quedado sin nada. Y él, sin embargo, cayó su boca y él demostró quién vivía en él. Señor, por eso es tan importante ir a las Escrituras y conocer, Señor, de tu preciosa palabra, no para compararnos, sino para saber quiénes fueron todas esas personas, Señor, y quién es nuestro amado Jesús, quien padeció por nosotros y en amor se dio. Gracias, Padre, muchas gracias, porque tú no te cansas de dar amor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, Señor. Gracias porque no nos cansamos de agradecerte todo lo que nos da, Señor. Muchas gracias a nuestro amado Jesús, que es el que padeció y es el que nos abrió las puertas de los cielos para que tú vinieras, Señor, también a estar con nosotros y que podamos todas estas vallas, todos estos muros que de alguna manera el temor, la flaqueza de espíritu pudiese borrar de nuestro corazón todo lo que ya tenemos. Señor, ayúdanos por favor. Muchas gracias por este tiempo, gracias porque todos estos estudios se subirán al YouTube, en donde podremos remandarlos a nuestros conocidos, Señor, para que también sepan de lo glorioso que eres tú, de todo lo que tú tienes, de esas arras con las que nos has sellado, que nos has dado. Muchísimas gracias por las promesas, muchas gracias por todo lo que nos das, Señor. No me canso de darte las gracias y mi corazón se goza y se ha gozado aún en medio de la tribulación, porque vaya que he padecido, Señor, pero no como Jesús, por supuesto, ni como Pablo, no, pero ha sido necesario para fortalecer mi fe, así como la de mis hermanas que están escuchando ahora y de todos los que escucharán. Te amamos por sobre todas las cosas y te pedimos que nos ayudes a hacer luz en medio de la oscuridad, Señor, y gracias. Bendecimos nuestro México querido, Señor. Dale luz y bendición y sabiduría a los gobernantes para que nuestro México no ceda a todas las cosas que hay en el mundo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy bien.